parte de lo que es la celebración del día de mañana, dice la palabra que el cordero tenía que ser recogido el día 14, el día 10. Durante el día 10, durante 3 días, el cordero era examinado, a ver si no había defecto alguno. Si no había defecto, falla alguna en el cordero. Y ese cordero era tomado y era presentado como la ofrenda. Era presentado como la ofrenda para ese sacrificio de Pesaj, el cual era inmolado. Pero parte de ese sacrificio era que no debían de dejar nada asado al fuego, sino que lo dejarían para el día siguiente. Y la instrucción de ella era salir deprisa, de prisa, ¿verdad?, de la tierra de Egipto. Y ciertamente cuando Yahweh trajo la liberación sobre el pueblo de Israel, era por 3 días. El día 10 el cordero era tomado. Durante 3 días era puesto examinados para mirar si no había defecto, falla en el cordero. Después dice la palabra que el día 14 el cordero sería inmolado, sería sacrificado. Y vemos que parte de lo que sucedió al pueblo de Israel, cómo Yahweh trajo una gran victoria sobre el pueblo de Israel, cómo los sacó y los liberó con mano poderosa, con brazo extendido de los duros trabajos de los egipcios. Los llevó para que fueran un pueblo libre, y ciertamente podemos mirar cómo ellos recibieron su libertad. Para el día 15, vamos a decirlo de esta manera, sino que dice la palabra, ese mismo día, dice Yahweh los liberó, dice, y ese mismo día tendrán santa convocación. Por eso es mucho de lo que a veces se celebra como el ceremonial o la mesa de Pesaj, es parte de lo que es el ceremonial, o lo que muchas veces en el pueblo hebreo se le puede conocer también como Erev Pesaj, una noche antes de Pesaj. Pero en sí la liberación, cuando el pueblo de Israel vino a ser liberado, dice, sabes, en sí el significado de Pesaj, dice la palabra, dice que sería un memorial. Un memorial sería como un recordatorio sobre el pueblo de Israel. Pero hay una palabra, dice que es estatuto perpetuo. Cuando la palabra muchas veces habla dentro de las escrituras acerca de las festividades, de lo que Yahweh estableció como sus ordenanzas. Cuando la palabra habla y dice es estatuto perpetuo, la palabra estatuto proviene de la palabra hebrea que significa juká, que es un decreto o es una obligación que nadie puede cambiar excepto el rey, o es un decreto dado por el rey mismo. O sea que cuando tú y yo vemos, dice la palabra, Yahweh ordenó, dice, y ese estatuto perpetuo, nadie puede cambiar el mandamiento que fue dado por ¿quién? Di conmigo, por Yahweh, sino que viene a ser un decreto o una obligación establecida por el mismo rey, y que nadie más tiene la autoridad de poderlo cambiar, sino que viene a ser un estatuto y una obligación para todo el pueblo. Y voltea con la persona que está a tu lado y dile, estas fiestas son, si tú le quieres llamar, son establecidas y obligadas, decretadas para el pueblo de Yahweh como un estatuto o un decreto para todos nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? O sea, es algo que el Padre instituyó, es algo que el Padre dio para todos nosotros. Y la palabra dice que es estatuto perpetuo. Sabes, cuando el pueblo salió de la tierra de Israel, de la tierra de Egipto, y ellos vinieron y recibieron su liberación, si bien podemos establecer que no había un templo en sí, pero dice Yahweh que los liberó para que fueran un pueblo libre. Y después vemos que Yahweh estableció el tabernáculo, después se le aventó el tabernáculo de David, después el tabernáculo de Salomón, que no fue el mismo como el de David en toda su gloria y su esplendor, como dice la Escritura. Pero vemos que en parte del estatuto que era decretado, dice 3 veces al año se presentarán todos sus varones en la fiesta de panes sin levadura. Deuteronomio, vamos a repetir Deuteronomio capítulo 16. Deuteronomio capítulo 16. Dice, guardarás el mes de Abib, lo celebrarás, dice, la Pascua a Yahweh, dice, tu Elohim, dice, porque es el mes de Abib, dice que Yahweh tu Elohim te sacó de Egipto durante la noche, dice, sacrifica la Pascua para Yahweh, dice, desde las ovejas y de los toros en el lugar que Yahweh Elohim haya escogido, dice, para escoger ahí su nombre, para poner ahí su nombre, dice, no comerás en ella pan con levadura, dice, sino que 7 días comerás pan con ella, pan sin levadura, el pan de la aflicción, porque apresuradamente salieron de Egipto, a fin de que te acuerdes de todos los días de tu vida, dice, en el día que saliste de Egipto. Y vemos que la palabra dice que era en el lugar en el cual Yahweh había establecido su nombre. Sabes, durante el tiempo de los peregrinajes,
donde el pueblo venía y subía para esas 3 grandes festividades, que era la celebración de panes sin levadura, que sabemos que entre ellas abarca la celebración de Pesaj, y eran la celebración, dice, el primer día tendrá santa convocación. Eran 3 festividades tan solemnes que todo el pueblo tenía que subir, y a donde ellos subían eran precisamente a Jerusalén, que aunque no había templo, recordemos en el libro de Éxodo, que después Yahweh estableció el tabernáculo, pero después de ello, donde el pueblo tenía que reunirse y congregarse para este tipo de festividades, era el lugar en el cual Él había puesto su nombre, y donde ellos subían era Jerusalén. Y parte de lo que tú y yo podemos entender, el lugar en el que Yahweh ha establecido su nombre es el medio de este lugar, esta congregación donde moramos y donde está la congregación de los justos. ¿Cuánto lo entendemos? Y es en el lugar donde tú y yo nos reunimos, nos congregamos y tenemos la oportunidad de celebrar parte de estas fiestas que son como estatuto perpetuos declaradas por ¿quién? Por Yahweh. Declaramos que es estatuto, que es un decreto dado por el rey, si podríamos decir que es Yahweh, para todo su pueblo. ¿Cuánto lo entendemos? Y sabes, eso es un memorial, el hacerlo. Sabes, yo miraba parte de un documento muy judío, o parte muy judío, y era de una página y dice, no dejemos de celebrar Pesaj. Dice, ayúdame a poder celebrar este tiempo de Pesaj o este día Pesaj. Dice, por el tiempo de la crisis de la pandemia, dice, muchos me han olvidado, me han dejado. Dice, no dejes que esto, en mis propias palabras te lo voy a deletrear. Dice, no dejes que esto se pierda. A través de tantas generaciones he estado con ustedes. Dice, quiero seguir permaneciendo. Pero ha venido a ser solamente una fiesta de los padres y no de los hijos. ¿Sabes? Precisamente el memorial de Pesaj, di conmigo, es un recordatorio. Si bien eso es para el pueblo de Israel o para el pueblo muy judío, que desde generaciones, que desde antaño, tú y yo tenemos ¿cuántos años de estarlo adoptando en nuestras vidas? Alrededor de 9, de 10 años, tal vez algo otros que empezaron a conocerlo, tal vez más tiempo, tengan más tiempo de tener el entendimiento, el conocimiento. Pero tenemos ciertos años, vamos a llamarle de esta manera, tenemos ciertos años de haber adoptado parte, o no de adoptado, de haber hecho parte nuestras estas festividades, que no es que las adoptamos, pero que son parte de nosotros, que fueron establecidas por Yahweh para todo su pueblo. No es que no nos pertenecían, es algo que se nos fue quitado muchos años y por decretos y por medio de los concilios de Trenton, de Nicea, en los años 324, 325, por aquellos entonces en el tercer siglo, y vemos que se nos fue apartado, se nos fueron alejado, pero ahora hemos venido a entender que es parte de nuestra herencia como el pueblo de Israel, de lo que tú y yo somos, que es por medio de la sangre del Mesías, donde ahora hemos sido introducidos a ese pacto por medio de la sangre de él, donde hemos sido injertados ahora, como dice en el libro de Romanos, en la ciudadanía de Israel, como Efesios, Romanos capítulo 11, dice que contra naturaleza, dice, pero fuimos injertados en ese buen olivo y si participamos de esa rica savia del olivo que representa Israel, la cual la raíz representa a Yeshua, y estamos injertados ahí, y ahora venimos a ser parte de ese pacto que él estableció para todo su pueblo, y nos corresponden. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, las fiestas nos pertenecen a nosotros. No es porque las adoptemos, sino que es parte de nuestra herencia y parte de nuestro legado cuando tú y yo vinimos y nos unimos al pueblo de Israel. Por eso es que la festividad de Israel es una festividad muy aparte o muy separada de todas las demás. Es una fiesta exclusiva, di conmigo, para el pueblo de Israel. Si bien es un día de reposo, la festividad de panes sin levadura, y es un día muy solemne, es muy distinta a un reposo semanal, porque la festividad es algo sagrado, es algo apartado en el cual Yahweh nos invita a participar de ese ceremonial, porque es una mesa santa. Di conmigo, es una mesa Kadosh. ¿Cuánto lo entendemos? Muy diferente al ceremonial de Pesaj, donde tú y yo podemos abrir nuestra invitación, o a ese día de reposo semanal donde podemos abrir la invitación para alguien más, para nuestros parientes, para nuestras familias, para que puedan conocer de ese día, puesto que ese día de reposo o el Shabbat es un día para las naciones, o es un Shabbat para todas las naciones. Es donde Yahweh desea alcanzar a todos. ¿Cuánto lo entendemos? En ese lugar, en esa
mesa de Shabbat, podemos invitar a familias, aunque tengan el conocimiento, tal vez no tanto, pero tenemos la oportunidad de muchas veces poderles enseñar, de explicar de lo que es parte del pueblo de Israel, de lo que viene y nos pertenece a nosotros, de cómo por medio de su sangre Yahshua extendió su pacto para todos nosotros, y que cuando bebemos y comemos de esa copa anunciamos la muerte, etcétera, etcétera. Pero Pesach es muy diferente, porque es una mesa Kadosh, es una mesa santa, apartada para el pueblo de Israel como un ceremonial o como es algo apartado. No sé si me estoy explicando. Es algo Kadosh, es algo santo para todo el pueblo de Israel. ¿Cuánto lo entendemos? No es para todos. Y se oye muy egoísta, pero aún Pablo también nos habla y nos exhorta en Corintios, cuando aún tal vez no teníamos el entendimiento y tomábamos la Santa Cena como una reunión tal vez que podíamos realizarla a fin de mes o cada año, o etcétera, etcétera, o en el tiempo que tal vez al ministro le placía o le creía conveniente poderle establecer, porque había tal vez conflictos, distinciones dentro del pueblo, dentro de la congregación, y era oportuno el poder traer ese tiempo o esa mesa para podernos pedir perdón los unos a los otros, y donde si acercabas a tomar de ese pan y de esa copa, antes de acercarte tenías que acercarte a tu hermano y pedirle perdón para antes de poderte acercar y entregar tu ofrenda, etcétera, etcétera. Pero no era como lo creíamos o como lo pensábamos, sino que lo que Pablo estaba hablando era precisamente de esta fiesta de Pesaj o de este ceremonial, donde tenemos que acercarnos a esa mesa con corazones sinceros, sin panes de malicia, de verdad y de sinceridad, donde verdaderamente podamos acercarnos a esa mesa entendiendo que ahora es por medio de la sangre del Mesías que Él nos liberó, y que eso es un recordatorio, es un memorial que si nos trae a memoria la liberación del pueblo de Israel de los duros pesados de las tareas de Egipto, para nosotros nos recuerda la liberación y lo que Yahweh ha hecho por amor a nosotros, que por medio de su sangre nos tomó, nos rescató y nos sacó de un mundo que estábamos en tanta perdición, en medio de un mundo sin esperanzas y en lo que en este mundo, y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y eso nos recuerda para nosotros que cada vez que nos acercamos a esa mesa, que hacemos memoria lo que sucedió para el pueblo de Israel, la gran liberación. Yo no sé si tú puedas imaginarte lo que pudo haberse significado para el pueblo israelita. Tantos años en una esclavitud, 430 años. Y saber que el mismo Elohim que les había entregado pactos y promesas a sus antepasados, a los patriarcas de Abraham, Isaac y de Jacob, y haberles entregado y haberles dado la promesa que les dijo que ciertamente morarían en una tierra ajena, pero ciertamente Yahweh haría juicio con esa gran nación y los liberaría. Y dice Éxodo capítulo 3, dice que el pueblo de Israel clamó y Yahweh se acordó del pacto que Él había establecido con ellos, y llamó a Moisés y lo preparó y le dijo: te presentarás al pueblo y traerás esta liberación, y les dirás que yo soy el que te envío. Les dirás que yo soy el que te mando. 430 años de una esclavitud, sin tener ningún derecho a la libertad, ni ser merecedores de nada. Porque al contrario, cuando Moisés trató de liberarlos, dice que los trabajos de los egipcios apremiaron más contra ellos, dice, y les pusieron cargas más pesadas. Y para nosotros el sentarnos es el recordar lo que ellos pasaron y cómo Yahweh los liberó y trajo una gran libertad sobre sus vidas. Pero que la misma manera que nos sentamos a esa mesa de Pesaj, nos recordamos de lo que Yahweh ha hecho por nosotros y de dónde nos sacó y de dónde nos rescató. Porque precisamente Egipto representa a Misraim, pero Misraim también significa trabas, distinciones, problemas, de donde Yahweh desea sacarnos y donde Yahweh desea liberarnos. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: Yahweh desea sacarnos de nuestras distinciones, de nuestras pruebas, de nuestras luchas, de nuestras aflicciones, y llevarnos para que seamos un pueblo libre.
¿Cuánto lo entendemos? Dice, ahorita continuamos leyendo, pero déjame te leo parte de lo que significa la palabra Pesaj. Significa pasar por alto. La palabra matzah significa pan sin levadura. Algo que tú y yo podemos encontrar en Levítico capítulo 23, versículo 5, Éxodo capítulo 12, 3 al 14. ¿Cuál era la duración de Pesaj? La Pesaj, o todo lo que correspondía a Pesaj, corresponde del día 14 al 25 de Nisán. Esto era según el sistema que se había establecido. ¿Cuáles eran las actividades que se tenían que realizar? Era la cena del cordero, los panes en levaduras, las hierbas amargas, todo lo que tú y yo conocemos como parte del ceder o como parte del ceremonial, que eso es lo que estaremos, las indicaciones que les estuvimos entregando, que les repartimos ahorita o por mensaje de texto. Esas son las indicaciones. Si bien no va a haber una comida, sí preparamos todo lo que corresponde a nuestro ceder, de lo que es el ceder de Pesaj, que es la copa, el jugo de uva, las hierbas amargas, la sal, el jaroset, todo lo que corresponde parte a ese ceremonial o parte de ese ceremonial, que representa el sacrificio del cordero. Recordemos que también ese hueso que tú y yo presentamos se representa el hueso del Mesías, donde dice la palabra, dice que ninguno de sus huesos fue quebrantado. Es como una representación o es algo simbólico, que ese huesito que tú y yo ponemos es el cordero que fue inmolado ¿por quién? Por todos nosotros, y que por medio de ese cordero tú y yo recibimos perdón de nuestros pecados. Cuando entendemos, dice la palabra que el cordero tenía que ser tomado, que tenía que ser sacrificado, pero también dice la palabra, dice que tenían que tomar, dice, y que ninguno de sus huesos sería quebrantado. Y precisamente eso era algo simbólico o aún profético de lo que sucedió con la vida de Yeshua. Recordemos que aún Yeshua, que murió sobre ese madero, dice que ninguno de sus huesos fue quebrado y no fue quebrantado. Y eso nos habla precisamente de lo que representa el cordero de Pesaj, cuando Pablo dice aún en Corintios, dice que Él es el cordero pascual, del que vino y quitó el pecado de todos nosotros. ¿Cuánto lo entendemos? Él es el cordero que fue sacrificado, inmolado, di conmigo, por nosotros. Sabes, tú y yo no éramos merecedores de la salvación que tú y yo tenemos, pero por medio de ese sacrificio, dice la palabra que el castigo de nuestra paz cayó ¿sobre quién? Sobre Él. Y es por sus llagas que nosotros hemos sido curados, sanados. Pero es por el sacrificio de Él. Es por medio de ese cordero que fue sacrificado. ¿Cuál es el cumplimiento mesiánico o respecto al Mesías? Es la muerte de Yeshua en el madero. Dado que el cordero sacrificado en Pesaj simboliza al Mesías, que sería muerto durante esta fiesta una vez y para siempre, por todos nuestros pecados. Por lo que así como en esa época, como Moisés representaba la sangre del animal, un macho cabrío, salvó al pueblo de la muerte, asimismo ahora la sangre del Mesías derramada en el madero es la ejecución que salvaría del pecado a todos los que creen en Él. ¿Qué es lo que se hacía con esa sangre del cordero? Dice la palabra que fue ordenado que pusiera sobre los dinteles, sobre los marcos de las puertas, sobre la tierra de Egipto, sobre donde estaban los israelitas, para que cuando el ángel de la muerte pasara sobre aquel lugar, pasara de largo, puesto que la marca del cordero estaba sobre ese lugar. Lo mismo sucede ahora para nosotros. Si bien para nosotros es el cumplimiento, que para Moisés era la sangre representada del animal, dice la palabra, dice, cuánto más la sangre del Mesías. ¿Sabes? Eso era algo que se tenía que realizar año tras año. ¿Sabes? La sangre del cordero o del macho, ¿sabes? No tenía otro poder, sino el poder hacer acepto al pueblo de acercarse a la presencia de Yahweh. No eran que eran completamente perdonados, pero eran aceptos para poderse presentar por medio del cordero, por medio de la sangre. Dice, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Pero dice la palabra que ahora por medio de la sangre del Mesías, dice, cuánto más la sangre del cordero del Mesías, dice, nos limpiará, dice, y limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Sabes, no solamente tiene el poder para cubrir el pecado, la sangre del Mesías, sino que esa sangre que fue derramada tiene el poder de cambiar y de transformar la vida de cada uno de nosotros cuando tú y yo nos acercamos a Él y le recibimos en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos?
Por eso dice la palabra, dice que Él fue el sacrificio perfecto en Hebreos. Dice una vez y para siempre, una vez fue necesario que el Mesías, voltea con la persona que está a tu lado y dile, una sola vez fue necesario que el Mesías muriera para traer perdón sobre nuestras vidas. No sé si me estoy explicando. Sabes, el sacrificio más grande ya se dio. Ya no hay que sacrificar el cordero. El cordero ya fue inmolado y sacrificado y se entregó a sí mismo como ofrenda en sacrificio, como esa ofrenda para el perdón de nuestros pecados. Donde ya no tenemos que hacer nada, sino lo único que tenemos que hacer es recibir la salvación que proviene de Él y de confesarlo con nuestra boca, de que Él lo levantó de entre los muertos, que Elohim lo levantó de entre los muertos y que por medio de Él ahora tú y yo somos salvos. ¿Cuánto lo entendemos? Él ya es el sacrificio, ¿sabes? Por más que tú y yo amemos a alguien, ¿cuántos amamos a nuestras familias? A nuestros hijos, hermanos, padres, etcétera, etcétera. Y tenemos ese amor. Pero por más que tú y yo los amemos, tú y yo no podemos pagar un precio por ellos. Yo no puedo pagar la salvación por ellos. Porque sabes, hay alguien que ya lo hizo y ese alguien fue Yeshua. Porque dice la palabra que de tal manera amó Elohim al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tuviera la vida eterna. El sacrificio más grande, dice la palabra, aún en el libro de los Salmos dice, costóse la redención del alma, dice, y nadie puede pagar por ella. Si sabes por qué nadie puede pagar, porque hay alguien que ya la pagó y ese alguien fue Yeshua. Ese alguien que ya pagó el precio por nosotros fue Él. Y lo único que necesitamos es recibir de su salvación, de recibirle en nuestras vidas, en nuestros corazones. Porque nadie puede acercarse al Padre, porque el único mediador entre Elohim y los hombres, dice la palabra, que es Yeshua. Él es el único que tú y yo necesitamos para podernos acercarnos confiadamente delante del trono, es recibir ese sacrificio que ya fue hecho por nosotros y que fue la sangre derramada del Cordero sobre ese madero. Tú y yo recibimos esa salvación. Y ese ceremonial, cuando uno se sienta pesa, es el hacer memoria de dónde nos sacó, de dónde nos libertó. Pero si una persona no ha sido liberada y no ha sido libre y no se ha acercado a Él, ¿cómo puede traer a memoria una libertad si todavía sigue en una esclavitud en su vida y en su corazón? Por eso es que es muy especial. Pablo lo dice, nadie puede acercarse porque es un memorial, es no solamente lo hago yo, pero que a la medida que yo lo hago, yo lo transmito a mis generaciones. Yo la transmito a mi hijo para que mi hijo cuando crezca la transmita a mis nietos y a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Por eso es algo que ha sido un memorial y un ceremonial. Y me tocaba mucho esta parte cuando yo miraba parte de este encabezado del pueblo judío. Dice, no permitas que esto se pierda. Dice, por muchas generaciones ha permanecido con ustedes. Dice, pero últimamente, o por la pandemia del COVID o por lo que sea, dice, muchos me han olvidado y no saben cómo hacerlo, en mis palabras, cómo realizarlo. ¿Y sabes por qué? Porque se ha perdido, porque es que trascendió de generación a generación. Cuando Yahweh instituyó hace generaciones, muchos atrás, miles de años, donde Yahweh instituyó, dice, y cuando tus hijos te pregunten qué significado tiene tú les dirás y tú les contestarás, porque este es el sacrificio de Pascua y es un recordatorio de cómo Yahweh sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto y los trajo una libertad, y fue algo que fue pasada de una generación a una generación. ¿Y sabes cuál es el punto crítico? Que yo no sé cuántos hoy en día lo guarden. Y no es porque no se tenga el entendimiento, se tiene. Pero tal vez los apegos, los placeres de este mundo nos han apartado y nos han alejado y nos hemos perdido una identidad como parte del pueblo de Israel, y esto es algo que nos corresponde a nosotros.
Porque es una fiesta apartada, consagrada, donde recordamos la liberación que Yahweh ha hecho por nuestras vidas. Y vuelvo a repetir, ¿cómo una persona todavía esclavizada o con ataduras puede recordarse de una libertad si nunca la ha tenido? Porque ha permanecido esclavizada por años y por generaciones, por los traumas de la vida, por los tratos de la vida, etcétera, etcétera, y no ha conocido una libertad que tiene. Porque vive con rencores, con ataduras, con falta de perdón, donde ese pecado ha ocasionado en la vida de una persona una falta de perdón, y esa falta de perdón trae una amargura, y esa amargura tarde o temprano se convierte en odio, en ira, en pleito, en discusiones, y es una persona que constantemente vive iracunda, donde muchas veces tal vez tú has conocido a alguien que tú le puedes preguntar, bueno, dice, ¿qué tiene de buenos? Y no está bromeando, porque vive una vida, es tan voluble que un día está con un ánimo arriba, otro día está abajo, y es inconstante. Porque hay una amargura dentro del corazón. Por eso dice la palabra, dice que tengamos cuidado, dice, hacer la paz con todos. Dice, y buscar la santidad sin la cual nadie le verá a Él. Dice, y que cuidemos que no haya una raíz de amargura en nosotros, y en la cual también podamos dañar a otros. Y eso es lo que Pesaj nos llama. Acercarnos a Pesaj es acercarnos, como decía Pablo, con panes sin panes de malicia, panes sin levadura. ¿Qué representa la levadura? Di conmigo, el pecado. ¿Qué es lo que hace el pecado? Si bien cuando tú tomas la masa, para ser un poco más, un ejemplo, no sé cocinar mucho, pero los que sí saben me podrán decir. Cuando tú tomas la masa o vas a hacer, tienes que dejar la masa afuera para que la masa repose o pueda leudar. Debido a los agentes leudantes que hay en el aire, en el oxígeno, hay partículas que leudan la masa, que una vez que la dejas destapada, leuda. Y eso ya tiene levadura. Pero cuando haces los panes sin levadura, aunque haces la harina y la masa, alrededor de la matza tienen que ser alrededor de 18 minutos en los que tú tienes que preparar la matza, porque si dejas más tiempo ya no sale bien. Y la masa representa, o la levadura representa el agente leudante o el pecado, por decirlo de esa manera. ¿Qué es lo que hace el pecado? Si el pecado tú lo dejas, ese pecado te va a incitar a otro pecado. Y ese pecado te va a llevar a otro pecado más. Y es como una rueda que se va haciendo más y más y más grande hasta que no la puedes controlar y ya se salió de control. ¿Cuánto lo entendemos? Lo mismo sucede cuando una persona miente o echa mentiras. ¿Qué es lo que sucede? Mintió porque o tiene el hábito, o porque lo hizo deliberada o indeliberadamente, pero mintió. Y para no verse descubierto, ¿qué es lo que hace? Ya no va a decir la verdad, va a decir, no, sabes que estaba mal, pero no. ¿Qué es lo que generalmente hace el ser humano? Miente para cubrir ¿qué? Esa mentira. Y ya mintió una vez, y mintió para cubrir la mentira, y ya mintió a alguien más, y hace que alguien más también mienta. Y es algo que va de una cadena a una cadena y se va haciendo más grande. Y cuando tú miras que una persona cae en pecado, una persona en Yahweh, una persona que está dentro de los caminos, que tú la miras que cayó, no es porque fue de la noche a la mañana, es porque había algún pecado o algo en la vida del corazón de esa persona que no salió, que no fue arrancado de ese corazón y que se convirtió en un pecado que lo llevó llevando a otro, y ese pecado lo hizo caer a esa persona. ¿Cuánto lo entendemos? Porque no es de la noche a la mañana. Y sabes, tarde o temprano, dice la palabra, dice que el propio pecado nos descubrirá. Se hace evidente.
Porque nadie puede ser oculto ante ¿qué? Ante aquello que es luz. Nadie. Y entre más nos acercamos a Él, y más nos vamos acercando a Yeshua, que Yeshua es luz. Y si esa luz va brillando y va brillando más y más, entre más cerca nos acercamos de la luz, más claro es y más brillante es la luz en ese lugar, ¿sí o no? Y a la medida que tú y yo nos vamos acercando, esa luz cada vez más va mostrando nuestras imperfecciones, nuestras debilidades y aquellas áreas que muchas veces necesitamos cambiar. ¿Cuánto lo entendemos? Y es bueno que nos demos cuenta dónde estamos mal. Porque muchas veces no queremos darnos cuenta dónde estamos mal. Pero es bueno. Porque si Yeshua lo permite, dice la palabra que Él no vino a juzgar. Dice para que el mundo fuera salvo por Él. Dice porque no he venido a juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de ¿quién? Por medio de Él. Y entre más tú y yo nos damos cuenta dónde necesitamos cambiar, eso es bueno. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, porque eso nos va perfeccionando y nos va llevando a una madurez para alcanzar la madurez o la estatura del varón perfecto, que es ¿quién? Que es Yeshua. Bueno, vamos a continuar entonces. Hamatzot significa panes sin levadura y proviene del término matzah o matzah, que es pan sin leudar. Levítico 23, 6, 7. Éxodo 12, 14 al 17. ¿Cuánto tiene la duración de ese tiempo? Se celebra durante 7 días. Dice la palabra que durante 7 días no comeríamos pan leudado, sino que comeríamos pan sin levadura. O sea, la ordenanza, yo creo que ahora sí ya no tenemos opción. La ordenanza es no solamente el comerlo o el comprarlo, pero es el hacerlo o es el comerlo. ¿Cuánto lo entendemos? Yo no sé cuántos, si hubo matzah en las tiendas, yo no supe. ¿Sí hubo? Yo, para ser honesto, yo este año no me di cuenta, no supe. Pero muy poco, ¿verdad? Me imagino. Bueno, entonces la tarea es comer matzah, ¿verdad? Realizar o comer el matzah. Si no sabes, dice el pastor, ¿cómo se? Bueno, ahí pégate con tus hermanos que ya tienen más experiencia en el matzah, cómo realizarlo. Y déjame decirte que hay algunos que lo hacen muy bien, sin decir nombres. Celia, señora Verónica, no he comido los demás, por eso no digo, ¿verdad? El de Fide también, no se preocupen. Pero es el hacerlo, es el comer el pan leudado, pan sin levadura, porque eso representa, bueno, se come durante 7 días, o sumando se pesa que en totalidad son 8 días de no comer pan leudado. Recordemos que ya cuando venimos a la celebración de Pesach, dice la palabra que ya no debe de haber levadura, ¿dónde? En nuestras casas, porque muchas veces ya no hay tiempo. O sea, todavía de aquí a mañana tenemos tiempo de poder sacar, quien no lo ha hecho, de poder sacar la levadura de vuestras casas. Voltea con la persona que está a tu lado, todavía estás a tiempo de poder sacar la levadura de la casa, porque recordemos que es hasta el día de mañana. Tenemos durante esta tarde, durante la mañana del día de mañana, para poder sacar la levadura. Si no la quieres tirar y es un poquito, come, pero no toda. Aclarando, ¿verdad? Un poco solamente. Y muchas veces lo que se acostumbra por tiempo de crisis, de pandemia, muchas veces lo que es parte, simplemente lo estoy diciendo como muchos lo hacen, es tomar la matzah o ese pan o la levadura en sí y sacarla fuera de tu casa, porque la misma palabra dice que no se contraería levadura en tu territorio, dentro de toda tu casa. ¿Qué es lo que significa? Muchas veces es entendible, tal vez si por las circunstancias de que puede haber a veces una familia o un matrimonio que uno lo guarde, otro no lo guarde, etcétera, etcétera. Y eso tampoco es para que sirva como un comodín, decirle, bueno, tú no sabes tanto, pues lo hagamos y no lo sacamos. Pero estoy diciendo cuando no hay completamente el entendimiento y no se sabe y es completamente inconverso, o etcétera, etcétera, o porque un joven vive dentro de la casa de sus padres y no se va a agarrar dentro de la casa de sus padres sacando toda la levadura, le va a decir a su papá, ¿qué te pasa? Tú ni compras, etcétera, etcétera, yo no sé.
Pero ¿qué es lo que sucede? Muchas veces se guarda ¿dónde? En nuestros corazones, y lo aplicamos para nuestras propias ¿qué? Vidas. Cuando es de esa manera, no tienes la oportunidad de poder sacar la matzah porque vives con alguien más, o no eres el dueño de ese lugar, o etcétera, por las circunstancias o por los motivos que sean, tal vez no la puedes sacar, pero dentro de mi corazón yo me guardo de no comer pan sin levadura. ¿Por cuánto? Durante 7 días no lo como, porque estoy guardando parte de esta fiesta, o estoy guardando esta fiesta de panes sin levadura, que es una ordenanza establecida ¿para quién? Para todos nosotros. Por eso todavía hay oportunidades. Entonces se celebra del día 15 de Nisan, celebrada por 7 días, que Elohim prohibió no solamente comer, sino aún ni siquiera tener pan leudado en nuestras casas o en nuestras habitaciones. Como dice que la palabra que no se encontraría levadura dentro de nuestro territorio. El pan representa consagración y la ausencia de levadura. Es el pueblo separándose del pecado. La levadura simboliza el orgullo, la arrogancia y por ende la ausencia de un signo de libertad sobre la vida de una persona. Vuelvo a repetir, es la consagración y la ausencia de levadura. Es el pueblo separado del pecado. La levadura es el simbolismo del orgullo, la arrogancia y por ende la ausencia de un signo de libertad sobre la vida de una persona, y no solamente de la libertad, sino de la paz en la vida de una persona. Cuando una persona tiene la paz en sí, o la paz interior, es porque su vida con el Creador, di conmigo, está bien. ¿Cuánto lo entendemos? Pero cuando hay una ausencia de paz y de luz en nuestras vidas, hay una inquietud y hay un desosiego en nuestras vidas, en nuestros corazones, donde no nos deja pasar, donde no nos deja poder alcanzar la paz y la tranquilidad que necesitamos en nuestras vidas, porque Colosenses dice que Él es la plenitud de aquel que lo llena en todo, y en Él dice la palabra que hemos sido hechos completos, y cuando estamos completos, di conmigo, no hay ansiedad, no hay desesperación, no hay estrés, yo no sé, etcétera, etcétera, sino que hay una paz que puede haber sobre nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Cuánto lo entendemos? Solamente cuando estamos bien. Pero nadie puede tener una paz cuando una persona está en tanto desosiego. Hay algo que dentro, en el interior de la vida de esa persona, no está bien. Y no es por juzgar, pero hay algo que no está bien, es algo que está tal vez tan guardado, tan guardadito ahí, que no se ve, que no se nota, y que lo ha hecho parte de un hábito, parte de su vida, que en cierta manera no lo ha dejado tener una libertad y una paz que puede gozar sobre la vida de esa persona. Y solamente Él es el único que puede liberarnos. Porque Colosenses 2, si no me equivoco, dice que Él es la plenitud de aquel que lo llena en todo. Dice, y en Él, di conmigo, hemos sido completos. Di conmigo, una persona que está completa, no le falta nada, ni tiene necesidad de nada. ¿Cuántos lo entendemos? Por eso es alcanzar esa paz. Y el único que nos la puede dar, ¿sabes quién es? Es Yeshua. Y nadie más. No hay nadie más. Es el acto de sacar toda la levadura de las casas. Bueno, ya lo mencioné esto. Dice la palabra en el libro de Éxodo, o Levítico capítulo 23, dice: el 15 de este mes será la fiesta solemne de panes sin levadura. A Yahweh 7 días comerán pan sin levadura. El primer día tendrán santa convocación, ningún tipo de trabajo de siervo haréis. O sea, hace que el cordero fue sacrificado, fue preparado el día 14, lo comieron, podríamos decir, al terminar o durante la noche del día 14, para entrar el primer día donde el pueblo de Israel fue liberado. Di conmigo, el día 15 del mes de Nisan, donde todo el día 14 fue sacrificado, fue inmolado, pero dentro, cuando el pueblo salió en esa libertad, di conmigo, fue el día 15 de Nisan, donde nos recuerda la liberación que Yahweh ha hecho a nuestras vidas o a la vida de cada uno de nosotros. Recordando que Misraim significan distinciones o divisiones o disfunciones,
problemas, trabas. Y es de ahí de donde Yahweh desea tomarnos, sacarnos y rescatarnos para vivir una vida de paz y de shalom. ¿Cuánto lo entendemos? Ahí es donde Él desea llevarnos. Es ahí donde Él desea que esté. Es una santa convocación. Es un estatuto perpetuo. Vamos a Éxodo capítulo 12. Dice, Yahweh dijo a Moisés, habla Aarón en la tierra de Egipto. Dice, este mes será el principio de los meses para ustedes, el primero de los meses del año. Dice, digan a toda la congregación de los hijos de Israel, el día de este mes cada uno tomará un cordero para su propia casa, un cordero para su casa paterna. Dice, pero si la casa es demasiado pequeña como para comer un cordero, entonces él y el vecino de la casa inmediata dispondrán de él de acuerdo a la cantidad de personas, según la cantidad de cada uno que coma, dispondrá del cordero. El cordero se da, dice, el cordero se da de un macho de un año, sin defecto, se tomará de los corderos o de los cabritos. ¿Sabes? Algo que yo aprendí el día de ayer es, cuando el cordero era muy pequeño, no es que solamente era el cordero de un año, pero de la edad de un día a la edad de los 8 meses, a los 8 días o al 8º día, el cordero ya era considerado también como de un año. Y eso es algo que tú puedes buscar. O sea, no es que solamente era de un año, pero muy probablemente era de un cordero de 8 meses, de 8 días de recién nacido. Era muy pequeño. Era el sacrificio, lo que se presentaba. Y debido a que era parte, en los libros históricos algo que puedes encontrar mucho, pero debido a que era muy pequeño, esa carne o ese sacrificio era también representado con otros animales o era presentado juntamente con otros animales, pero quien tendría que dar la autorización era el sacerdote o el sumo sacerdote para poder, pero ese cordero era presentado como el sacrificio de peso, donde el cordero era comido según la casa, dice, donde si la casa es muy pequeña, dice, pues tendrían que comerlo de esa manera, pero por el tiempo no entro ahí, dice, el cordero se dará un macho de un año sin defecto, se tomará de los corderos o de los cabritos, dice, lo guardarán hasta el día 14 de este mes, luego al atardecer todo el pueblo de la congregación de los hijos de Israel inmolará su cordero, tomarán parte de su sangre y la rociarán sobre los postes y en el tel de las puertas y en las casas donde coman. Esa noche comerán la carne asada al fuego, dice, la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. No comerán cruda la carne del cordero, ni siquiera cocida en agua, dice, sino que será asada al fuego junto con sus cabezas, sus patas, sus entrañas. Dice, nada lo dejarán para la mañana, y si lo que quedara para la mañana, dice, lo quemarán en el fuego. Y así comerán, dice, con sus lomos ceñidos, con sus sandalias puestas en sus pies, dice, y el lavar en sus manos, dice, y lo comerán deprisa, porque es la Pascua a Yahweh, o es Pesaj a Yahweh. Dice, y de esa misma noche, dice, yo pasaré, dice, por la tierra de Egipto, daré muerte a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, tanto a los hombres como al ganado, dice, así ejecutaré juicios contra todos los ídolos de Egipto, yo Yahweh. Dice, pero ustedes, dice, pero a ustedes esta sangre les servirá como una señal en la casa donde se encuentren. Y donde yo vea la sangre, pasaré a lo largo de ustedes, dice, y ninguna plaga habrá entre ustedes, dice, ni ninguno dentro de ustedes para destruirlos, dice, cuando siembre la muerte en la tierra de Egipto. Este les será un día de conmemoración o de memorial, y lo celebrarán como fiesta a Yahweh. Fiesta a través de sus generaciones, lo celebrarán como estatuto perpetuo. Voltea o di conmigo. Dice, donde quiera que habitemos, no importa, aunque estemos en este lugar o hasta este extremo de este otro lugar, ¿qué dice la palabra? Lo celebrarán a través de sus generaciones como estatuto perpetuo. ¿A través de quién? De sus generaciones. Dice, donde quiera que habiten. Y recordemos qué significa la palabra estatuto. Di conmigo, la palabra estatuto significa juká, que es un decreto que nadie puede cambiar o abolir, excepto el rey mismo, que viene a ser tanto una obligación. Amén. Dice, ¿dónde me quedé? Dice, comerán pan sin levadura, durante 7 días quitarán la levadura de sus casas, dice, desde el primer día, cualquiera que coma pan leudado en su casa, dice, desde el primero hasta el 7º día, dice, tal persona será excluida de Israel. El primer día tendrán santa convocación, y santa convocación el 7º día. Dice, no será trabajo alguno en ellos, salvo lo que haya de comer, cada uno solamente eso harán. O sea, hoy terminamos el día de reposo,
o el día de Shabbat, o es la culminación de Shabbat de este día. Empezamos a la puesta del sol del día de ayer, a la puesta del sol del día de hoy. Di conmigo, termina el día de reposo. Pero el día de mañana, a la puesta del sol, del día lunes, dice la palabra, dice que sería santa convocación, dice, o sería un día de reposo. Dice, no harían ningún tipo de trabajo laboral. O sea, a partir del día de mañana, a la puesta del sol del día lunes, di conmigo, es un día de reposo establecido, o es una solemnidad establecida por la misma palabra de Yahweh para todos nosotros. Vuelvo a repetirlo, quien tiene la oportunidad lo puede descansar, y quien no, porque tiene las obligaciones del trabajo o etcétera, o porque un compromiso muy grande. ¿Dónde se guarda? Di conmigo, en nuestros corazones. No compramos, no hacemos lo que nos place en ese día, sino que lo guardamos ¿dónde? Aquí en nuestras vidas y en nuestros corazones. Continúo, dice, por tanto guardarán la fiesta de pan sin levaduras, pues este mismo día los saqué de sus huestes. Fíjate, dice, este mismo día los saqué. Dice, por tanto guardarán la fiesta de los panes sin levadura. Dice, porque ese mismo día los saqué sus huestes de la tierra de Egipto. Dice, guardarán ese día a través de sus generaciones, estatuto permanente. O sea, es algo que se va pasando de una generación a otra. Si algo yo te puedo decir, no dejemos de hacerlo, no dejemos de congregarlo, y no dejemos de darlo a nuestras generaciones futuras, parte de este legado y parte de esta herencia que tú y yo tenemos. Porque no solamente es nosotros, pero son ellos. Sabes, en el libro de Números dice la palabra que nació, en el libro de Jueces, que nació una nueva generación, la cual no le conoció, que no conocía a Elohim mismo, ni conocía sus prodigios, ni sus milagros. ¿Y sabes por qué? Porque la enseñanza y el mandamiento era de que una generación lo diera a enseñar a otra generación. Pero si yo, como esta generación, no lo doy a entender a otra generación, y no solamente lo respecto a las festividades, pero si no les doy a conocer a la siguiente generación el Elohim que yo conozco, la siguiente generación no le conocerá. Cuando vengan las luchas, los problemas, las dificultades, sabes, no habrá de dónde te pesques. Cuando uno piensa que está joven, es muy fácil poder decir, bueno, está mi mamá ora por mí. Quien nació dentro de un seno de creyente, dentro de un seno evangélico, es muy fácil poder tener a veces la tranquilidad y la seguridad y decir, bueno, paso por luchas, por dificultades, o tengo tanta necesidad, tengo tanta carencia, puedo pedir que alguien ore por mí. Pero cuando yo no le conozco, cuando naces de una familia donde parte de tu familia no es creyente o no le conoce a Él, ¿qué es lo que sucede? Tú tienes que conocerle por ti mismo. Tú tienes que buscarle a Él, que Él se dé a conocer a ti, que tú le conozcas, que Él te enamore, que Él te cautive, que tú puedas confiar que Él es tu Elohim y que fuera de Él no hay nadie más que tú puedas necesitar. Eso es lo que Elohim hizo con cada uno de nosotros que no le conocíamos. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cuántos nos enamoramos de Él cuando no le conocíamos, cuando veníamos dentro de nuestros vicios, de nuestras aflicciones, de nuestras tribulaciones, de nuestras preocupaciones? Nos acercamos a Él y Él nos enamoró, Él nos cautivó nuestros corazones, como dice en el libro en el Antiguo Testamento. Y si le hablé al desierto, dice, le enamoré, lo cautivé, nos habló al corazón. Pero cuando no se conoce, cuando muchas veces es joven, y crecemos, nos damos cuenta que la vida no es tan fácil como nosotros pensábamos. Y que en este mundo habrá dificultades, habrá aflicciones, y que el único que nos puede librar de ellas es Él. Pero si yo no le conozco, no tendré la paz, ni la tranquilidad, ni el shalom en medio de las tribulaciones, ni en medio de las luchas, ni en medio de los problemas. Y viviré una vida angustiada, sin paz y tranquilidad, hasta el día que yo no le conozca a Él. ¿Cuánto lo entendemos? Porque esto habla para el corazón de cada uno de nosotros. Dice
Ese día a través de sus generaciones como estatuto perpetuo. Dice, el primer día, dice, desde la tarde, es el día 14 hasta del 14 al 21. Dice, comerán pan sin levadura. Dice, durante 7 días no encontrarán sin levadura en sus casas. Cualquiera que coma pan leudado, tal persona será excluida de la congregación de Israel. Dice, sea extranjero, sea nativo del país. No comerán cosa alguna leudada, comerán pan sin levadura, todo lugar donde quiera que habiten. Versículo 43, vamos a brincar por el tiempo. 38 dice, además junto con ellos hubo una gran multitud mixta de las ovejas, bueyes y ganado, y una gran cantidad. Dijo luego Elohim a Moisés, dice, y Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella. Sin embargo, cualquier siervo que haya adquirido por dinero, dice, después de ser circuncidado podrá comer de ella. No comerá de ella el extranjero, ni uno que trabaje por salario. Se comerá en su casa, no la sacarán su carne en el fuego, dice, ni se quebrantarán ninguno de sus huesos. Se celebrará por toda la congregación de Israel, incluso si un extranjero que reside entre ustedes quisiera celebrar Pascua y Yahweh, dice, todo varón será circuncidado, entonces se acercará y celebrará, y será como un nativo del país. Dice, pero ningún incircunciso comerá de ella. Dice, una misma será, y se aplicará la ley tanto para el nativo como el extranjero que resida entre ustedes. Entonces, ¿de qué manera tenía que celebrarse el ceremonial de Pesaj? Dice que tenía que ser circuncidado. Pablo nos habla que esa circuncisión ahora proviene ¿de dónde? En nuestros corazones. ¿Cuántos hemos hecho ya Tevilá en nuestras casas o en lugar que el Yahweh nos haya permitido? Y si no lo has hecho, estamos a tiempo todavía poderlo realizar. Recordemos, ya hablé creo que la semana pasada, el día miércoles, muchas veces donde sacó o donde se saca que hay un solo bautismo, es creo que en Efesios, se me fue la cita, si me recuerdo, te la digo ahorita, pero dice que es una sola fe, un solo Elohim y un solo bautismo. Pero también el mismo Pablo en el libro de Hebreos, creo que es Hebreos 6, dice, por lo cual dejando la enseñanza elemental, dice, de la palabra del Mesías, avancemos hacia la madurez, dice, o por qué colocan ustedes nuevamente otro fundamento, dice, de arrepentimiento de obras muertas y la fe en Elohim, dice, enseñanza de bautismo. Aquí se dice de bautismos, pero en otras traducciones dice de bautismos, porque la palabra bautismos proviene de la palabra tevilá, que significa sumergimiento, inmersión en agua. Donde ese sumergimiento o esa inmersión en el agua, no solamente una es el bautismo que tú y yo venimos y nos acercamos por medio de ¿quién? Por medio de nuestra confesión de fe, de quién, en el Mesías, y venimos y somos sumergidos, pero también había diferentes tipos de tevilá que eran como baños de purificación, de donde una persona pasaba de un estado de impureza a un estado de pureza. ¿Cuánto lo entendemos? Por eso es que cuando uno hace tevilá, no es que yo ya lo hice, ya sé que creímos en el Mesías, pero es no sé la palabra correcta, pero como un ritual de purificación donde somos sumergidos en esas aguas y donde pasamos de un estado de impureza a un estado de pureza y nos presentamos a esa mesa de Pesaj con corazones limpios de sinceridad y de verdad, no sé si me estoy explicando, donde venimos y hacemos parte de nuestro compromiso ¿con quién? Con Yahweh. Donde el mismo Pablo, 1 Corintios capítulo 11, dice la palabra, dice, porque yo recibí del Adón, dice, la noche que fue entregado, dice, y he transmitido que nuestro Adón la noche en la que fue entregado, dice, tomó el pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dijo, tomen y coman, y este es mi cuerpo que por vosotros es bastido. Dice, hagan en memoria de mí. O sea, parte de este ceremonial, y conmigo lo hacemos en memoria de quién. En memoria de Yeshua. Dice, asimismo les dio también la copa después de que cenaron y dijo, esta es la nueva copa de mi pacto mediante mi sangre. Dice, así hagan todas las veces que la beban en memoria de mí. Dice, porque todas las veces que coman y beban de esta copa, dice, la muerte de nuestro Adón, anuncian o conmemoran hasta el día de su venida, de modo del que come, dice, de modo que el que come del pan del Adón y bebe de la copa, dice, no siendo digno, será culpable, dice, por la sangre y por el cuerpo del Adón. Dice, por este motivo, dice, examínese cada uno de nosotros y coma de este pan y beba de esta copa. Di conmigo, es un tiempo en el que nos escudriñemos o examinemos nuestros corazones
y le digamos al Padre cómo está nuestra vida y cómo está nuestro corazón. ¿Sabes? Porque hay muchas veces, y te mando parte, por el tiempo no te lo mando por mensaje, hay consecuencias que muchas veces nos apartan de una vida, de vivir una vida en pecado, que nos apartan de las bendiciones, pero que no solamente nos apartan, pero que vienen mucho y traen una raíz de amargura a la vida y al corazón de cada uno de nosotros. Y dice Pablo, dice, por tanto examínese y beba cada uno de la copa, dice, porque el que come y bebe de él, dice, no siendo digno, dice, come, dice, y bebe condenación para sí mismo, dice, por no discernir el cuerpo del Mesías, dice, y por esta causa hay muchos enfermos y debilitados. Dice, muchos enfermos y débiles en la fe, dice, entre ustedes, dice, y muchos aún han muerto. Dice, no obstante, si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero al ser juzgados por nuestro Adón, dice, ciertamente somos disciplinados, dice, para que no seamos condenados por el mundo. Dice, así que hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Dice, y el que tenga hambre, dice, coma con su propia casa. Pero dice, esta es parte de otro. Dice, pero dice, examínese y cada uno, dice, porque si ciertamente, dice, somos juzgados, dice, para no ser juzgados por nuestro Adón, dice, ciertamente somos disciplinados. Dice, cuando Él nos muestra dónde estamos mal, qué bueno. ¿Y sabes por qué? Di conmigo, porque es para nuestra corrección. Si Él nos muestra y nos enseña las áreas donde estamos mal, qué bueno. Porque te podemos cambiar. Podemos acercarnos aún a nuestro prójimo y pedirle perdón a nuestro prójimo. Es un tiempo donde tú y yo podemos acercarnos a alguien más. Y si hay una falta de perdón en nuestras vidas, acercarnos a alguien más y decirle, ¿sabes una cosa? Perdóname. Porque me heriste, porque me ofendiste. ¿Sabes una cosa? Perdóname porque te herí y te ofendí por esto. Y sabes, el único pecado que se puede perdonar es el pecado que es confesado. Es el único. Por eso es que necesitamos confesar nuestro pecado. Amén. Vamos a levantar nuestras manos ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos por este tiempo, Padre Yahweh, por tu palabra. Gracias por este tiempo de festividad, Padre Yahweh, que nos ha llegado a este día, al día de mañana. Ayúdanos a escudriñar nuestras vidas, nuestros corazones. Y si hay maldad, Padre, aún en nuestras vidas y en nuestros corazones, permítenos acercarnos a nuestro prójimo, a nuestras familias, el poder arreglar nuestras vidas y ponernos a cuenta con ellos, para que no seamos juzgados por ti. Pero si aún tú nos juzgas, es para disciplinarnos. Que si aún tú nos muestras las áreas débiles en nuestras vidas, donde hay pecado, donde hemos fallado, Padre, gracias, porque tú deseas cambiarnos, porque tú deseas transformar nuestras vidas y nuestros corazones, y que deseas que nos acerquemos a este lugar de Pesaj, donde tú nos saques de nuestras disfunciones, Padre Yahweh, de nuestros problemas, de nuestras trabas, que muchas veces por generación o por generaciones, Padre, hemos cargado por mucho tiempo, y donde tú deseas traernos y llevarnos a una libertad. Que podamos, Padre Yahweh, reafirmar nuestro compromiso contigo, donde podamos hacer ese baño de Tevilá, sumergimiento en agua, donde ciertamente tú nos pases de un estado, Padre Yahweh, de impureza a un estado de pureza, donde podamos acercarnos a esta mesa de Pesaj con corazones limpios de sinceridad y de verdad, no guardando malicia en nuestros corazones. Padre Yahweh, ayúdanos en el nombre de Yeshua. Padre, bendice, Padre Yahweh, el tiempo de mañana. Que los que estaremos aquí para el día de mañana, es tu invitación, Padre Yahweh, a todos nosotros. Y es tu estatuto, Padre Yahweh, establecido para nuestras vidas. Que podamos acercarnos con corazones bien, Padre Yahweh, a este día. Y donde tú obres en el corazón de cada uno de nosotros el día de mañana. Pero que aún a la medida que aún el día de hoy, el que no lo ha hecho, que escudriñar la levadura que puede haber en nuestras casas, en nuestros hogares, escudriñemos el corazón nuestro de la misma manera. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos, amén. Padre, en el nombre de Yeshua, bendice, Padre Yahweh, a tu pueblo reunido en este lugar. Yabarejeja Yahweh beis bereja, Yaer Yahweh panabeleja bijuneja, Yisad Yahweh panabeleja beyasem leja shalom, Beshen Yahshua HaMashiach, que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti, ponga en ti shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos, amén y amén.